Está Quito y recibimos en la cabina de RPP al abogado Roberto Pereira, que viene para explicarnos algo que nos ha dicho la procuradora anticorrupción Silvana Carrión acá el día de ayer, el hecho de que un estudio de abogados, el estudio Echecopar nada menos, haya sido incorporado como tercero civil responsable por el Poder Judicial en una investigación penal que está en curso. Explíquenos por qué tiene usted que defender a un estudio de abogados por un tema que se le atribuye respecto a su relación con Odebrecht. Muy buenos días, Fernando. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a tomar unos segundos para explicar el caso, ¿no? Este es un caso que está vinculado a la licitación del proyecto Gasoducto del Sur. Habían dos postores que estaban integrados, que eran consorcios integrados por distintas empresas. Días antes de la adjudicación, uno de los postores modifica la composición de porcentajes que representaba cada empresa, cosa que estaba prohibida, solo se podía hacer hasta una fecha determinada, pero además presenta una comunicación reiterando que su composición no había variado, es decir, miente, falta la verdad, ¿no? Esos dos hechos estaban prohibidos por las bases. Pero era inédito porque un mismo postor no puede presentar, ¿no?, dos cartas, dos comunicaciones contradictorias. Esto genera un problema en Proinversión. Entonces recurren a una opinión técnica. Y ahí entra el estudio Echecopar, exactamente, que usted representa en este caso penal. Vamos a ir a una pausa para escuchar los titulares de la hora y a los anunciantes, pero simplemente antes de ir quisiera que nos recuerde qué año tiene lugar esta licitación. El 2014. 2014 y es ganada por Odebrecht, el gasoducto por el consorcio que integraba, entre otros, Odebrecht. Muy bien, vamos a escuchar detalles de este contencioso penal de boca del abogado Pereira después de la pausa de la hora. Perú. Son las 9:05 de la mañana, estamos conversando en la cabina de RPP con el abogado Roberto Pereira, que defiende al estudio Echecopar en un caso que puede ser emblemático de varias de nuestras dificultades. Por una parte, estamos ante un proyecto importante, el gasoducto del sur, que hubiera permitido beneficiar a nuestra población del sur, paralizado desde el año 14. En parte, naturalmente, por las complicaciones generales de Odebrecht, pero acá hay un juicio particular. Proinversión tuvo que licitar, hubo dos consorcios importantes, se trata de una gran inversión, uno de los cuales fue descalificado. Y el descalificado naturalmente presentó querella contra Proinversión y esta querella arrastró a que el Poder Judicial considerase que el estudio Echecopar, que había emitido una opinión sobre la descalificación, fuese considerado parte civil responsable. Explíquenos en qué está el proceso y por qué es que se ha demorado 8 años que contribuyen a la parálisis de una inversión muy importante para nuestro país. Bueno, el proceso ahora está en una etapa de investigación, ¿no? Y en esa etapa de investigación, que ya lleva 5 años en contra de los abogados del estudio Echecopar, no se ha evidenciado ninguna prueba, no existe ninguna evidencia de que el estudio Echecopar o sus abogados hayan cometido el delito que se les imputa, que es el delito de colusión. Ellos se limitaron ante la descalificación de uno de los postores por haber incurrido en faltas que estaban establecidas en las bases, se limitaron a emitir un informe. Proinversión, cuando uno de los consorcios modifica su composición de participación de las empresas y además emite una carta diciendo en sentido contrario a esa modificación, es decir, faltando a la verdad, se desconcierta y busca a un experto. Contrata al doctor Jorge Anos, un reputado administrativista del estudio Echecopar, y le pide una consulta, una opinión legal, como si contratara un ingeniero, un arquitecto, y el doctor Anos se limita a dar su opinión técnica. No es funcionario público, no era asesor de Proinversión, es simplemente un profesional ejerciendo su profesión liberal que emite una opinión. ¿Qué se le reprocha? ¿Haber emitido opinión o haber entrado en colusión con los funcionarios de Proinversión? La tesis de la Fiscalía es que habría habido un acto de colusión. El problema es que hasta el día de hoy llevan 5 años de investigación y no hay una sola evidencia de colusión. Porque esto tendría que haber sucedido a cambio de una dádiva, un dinero. ¿Se ha investigado también a quienes firmaron este informe? Por supuesto, el doctor Jorge Anos y la doctora Ana Sofía Reina, integrante del estudio Echecopar, suscribieron este informe. En el caso de ellos, no hay codinomes, no hay dinero transferido, no hay cuentas, no hay llamadas telefónicas, no hay chats, no hay nada. Lo único que existe es la emisión de este informe que para la Fiscalía
y para la Procuraduría, ¿no es cierto?, es sospechoso. Pero este informe fue debatido en el Poder Judicial, es decir, la opinión, el sentido de la opinión del doctor Jorge Danos fue debatido en el Poder Judicial porque el consorcio que perdió llevó este caso al Poder Judicial y dijo, fui mal descalificado. Y el Poder Judicial dijo, no señor, usted fue bien descalificado. Fue descalificado conforme a las bases y conforme a la ley. Esa decisión fue llevada al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo, no tengo nada que pronunciarme acá, esto está bien. Por lo tanto, esa decisión se convalidó y es cosa juzgada. Es decir, la legalidad... ¿Pero por qué entonces está en la Corte Suprema ahora? Porque nosotros, ante esta insistencia de la Fiscalía de procesar al doctor Danos y a Ana Sofía Reina, la doctora Ana Sofía Reina, hemos presentado una excepción. Esa excepción es un medio de defensa para excluir del proceso de la investigación penal a estos abogados y, por tanto, al estudio de Chocopar. Doctor Pereira, sí. Tomamos nuestro diálogo con el doctor Roberto Pereira y quería también, doctor Pereira, consultarle sobre otros temas que han generado polémica en los últimos días. Y uno de ellos es la presentación de este proyecto denominado Ley Mordaza en el Congreso de la República, la sanción de filtración de información referida a investigaciones fiscales. ¿Usted considera que los motivos por los cuales se presenta este proyecto, el argumento jurídico básicamente presentado en el proyecto, los mismos son sólidos o constituyen una amenaza para la prensa? Muchas gracias, señor Villarreal. Solo para concluir el tema anterior, está claro entonces que no existe ninguna evidencia para involucrar al estudio de Chocopar en este proceso. Es claramente un abuso del sistema de justicia que esperamos sea ya solucionado por la Corte Suprema en los siguientes días en un recurso de casación que hemos presentado para finalmente aclarar este asunto que afecta el ejercicio libre de la profesión de abogado y debe interesar a toda la comunidad jurídica porque es un caso muy grave. Bueno, tomamos nota entonces si nos dirá usted en el curso de las próximas semanas cuando se fije la audiencia de este caso en casación. Tenemos otros asuntos, Mabel, Carlos, uno de los cuales naturalmente tiene que ver con los incidentes, por llamarlos así, de Chota. ¿Cree usted que se han cometido algunos delitos calificados? Permítame, antes tenemos que hablar con... Así es, tenemos que regresar con Mariano Calvera. Sigue el movimiento a las afueras de la sede del Ministerio Público. Adelante, Mariano. Mariano, te escuchamos. Sí, está el abogado Benji Espinosa. El abogado Benji Espinosa. Sí, Mariano, te escuchamos. A ver, sí. Está declarando el abogado Benji Espinosa. Vamos a escuchar. Pero la primera dama, doña Lilia Paredes, está llegando a la Fiscalía para poder cumplir con la citación del despacho fiscal del doctor Johnny Peña, quien la ha citado a declarar en su condición de testigo por la investigación que se ha iniciado en relación a la señorita Jennifer Paredes. ¿Va a declarar o se va a acoger a su derecho al silencio como ya ha hecho en otras ocasiones, abogado? No voy a anticipar qué es lo que va a pasar, correcto, pero lo importante y que la ciudadanía entienda que en la primera citación, la primera dama está compareciendo y asistiendo como corresponde. ¿Pero usted qué le ha recomendado como su abogado? ¿Debería esclarecer el tema, responder a la...? El abogado de Lilia Paredes y el doctor Benji Espinosa que están dando algunos detalles de la diligencia el día de hoy. Como les he dicho, no le voy a adelantar ni mi recomendación ni lo que va a pasar hoy. Ustedes se van a enterar luego del desarrollo de la diligencia. No he podido hacerlo porque es a las 9:30 la diligencia, entonces será en la diligencia donde se desarrollará conforme a los parámetros legales que corresponden. Pero la primera dama sí le ha manifestado usted que tiene toda la intención de colaborar. Le consulta si que la primera dama tiene toda la intención de colaborar con las investigaciones que se le hace a su hermano. A ver, lo que me ha dicho la primera dama es, doctor Benji, a la primera citación que hagan, yo asisto. Yo le he dicho muy bien, primera dama, y por eso es que estamos acá. Ya está llegando la primera dama, entonces se va a desarrollar la diligencia, luego vamos a conversar. ¿Sí? Muchas gracias. Correcto, ha sido el abogado Benji Espinosa, compañeros, quien ha llegado previo a la llegada de la primera dama. No ha querido adelantar si es que en esta oportunidad, como en otras ocasiones que ella ha acudido a la Fiscalía, se va a acoger a su derecho al silencio. Simplemente que va a colaborar con todas las investigaciones. Es lo que ocurre en este momento, nos han cerrado ya totalmente el acceso a la cuadra
la cuadra 5, perdón, de Girón Lampa, a la Fiscalía Anticorrupción. El contingente policial se hace cada vez más severo y nos están pidiendo incluso que nos retiremos hacia la esquina, incluso obstaculizando el libre tránsito de vehículos. Compañeros, directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Mariano, por la información. En cualquier momento regresamos contigo. Bueno, retomamos nuestro diálogo con el doctor Roberto Pereira. Doctor, le había planteado la consulta sobre si es que hay sustento jurídico en este proyecto que sanciona filtración de información de investigaciones fiscales o constituye un intento de acallar a la prensa y tiene nombre propio. Le pido, por favor, paciencia, tenemos que ir con los anunciantes y regresamos para su respuesta. Voz de todo el Perú. Bueno, seguimos en ampliación de noticias, conversando con el doctor Roberto Pereira, abogado penal. Le había planteado, doctor, la pregunta sobre el sustento que tiene este proyecto de ley que sanciona la filtración de información sobre investigaciones fiscales, si es realmente un intento de perjudicar a la prensa. Bueno, Carlos, yo diría que más que sustento es un pretexto para afectar claramente la libertad de información, ¿no? Lo que se pretende es criminalizar la posibilidad de difundir este tipo de información que es de altísimo interés público y que la opinión pública fiscalice a los políticos involucrados en graves casos de corrupción como el que está ahora ocurriendo con el presidente de la República. Es un proyecto que no tiene ninguna justificación, absolutamente desacertado y solamente va a traer problemas para la libertad de información y va a enturbiar además las investigaciones porque posibilita la denuncia a jueces y fiscales. Entonces un procesado, un investigado que siente que algún fiscal o un juez es incómodo, lo va a denunciar precisamente por haber filtrado información y esto sin duda va a afectar el éxito de las investigaciones. Y mientras tanto hemos tenido una grave situación en Chota. Yo quisiera que nos diga qué delitos pueden quedar tipificados por lo que sabemos hasta ahora por el comportamiento de los ronderos en Chadín. Bueno, del relato que hemos escuchado a los periodistas que han sido afectados, claramente estamos ante un caso de secuestro, porque se les ha privado de su libertad durante 5 horas aproximadamente y además durante ese tiempo ha ocurrido una serie de agresiones a estos periodistas. Nuevamente, doctor Pereira, tenemos que ir hasta el Ministerio Público con Mariano Calvera. Adelante, Mariano. Gracias, Mabel, compañeros. Acaba de llegar, está ingresando en este momento Lilia Paredes, la primera dama, a la Fiscalía Anticorrupción en un vehículo oscuro. La cuadra ha sido totalmente cerrada por miembros de la Policía Nacional y de Seguridad del Estado. Ella ha llegado muy rápido, vistiendo un abrigo oscuro, resguardado obviamente por personal de seguridad del Estado. El vehículo permanece todavía fuera de la Fiscalía Anticorrupción, en cuyo interior se encuentra ya también su abogado Benji Espinosa, como escuchamos hace unos minutos. La primera dama, Lilia Paredes, entonces, se halla ya en la sede de la Fiscalía Anticorrupción en la cuadra 5 de Girón Lampa. Compañeros, directo en directo, RPP Noticias. Bueno, hemos visto a la primera dama entrando, dará explicaciones, sobre todo suponemos por qué es que mantuvo una reunión de cerca de 5 horas con el señor Espino, que acompañó a la hermana de la primera dama a esta ceremonia en la que hubo promesas de un proyecto en Chadín. Aparentemente hay plata en juego y eso siempre, como sabemos, motiva discursos retóricos inflamados a quienes creen que defienden principios y en realidad defienden intereses. Señor Pereira, nos debía usted hablar de lo que pasó justamente en Chota. Sí, bueno, decía que esto es un caso claramente de secuestro, de una privación de la libertad. Se les privó de sus equipos de trabajo a los periodistas y además les obligó a leer bajo amenaza una proclama política, interrumpiendo la programación de un medio de comunicación. Y si ahí en ese momento han participado autoridades públicas, que entiendo que había un alcalde, me parece, según lo que se ha informado, también hay un delito contra la libertad de expresión, porque el Código Penal sanciona a los funcionarios públicos que interrumpen o impiden o dificultan la emisión de un medio de comunicación. Por lo tanto, es un hecho sumamente grave que tiene que investigarse. Yo creo que esto forma parte de los discursos hostiles que se hace a la prensa desde las más altas esferas del poder, que provoca y propicia que estos grupos, ¿no?, simpatizantes del gobierno ejerzan este tipo de violencia. Esto ya se vio en Ecuador, en Ecuador de Correa, sí, y en Venezuela.
tanto de Maduro como de Chávez, ¿no? Entonces esto es un tema que se debe investigar y sancionar ejemplarmente para que no vuelva a ocurrir. Muy bien. Doctor Roberto Pereira, muchas gracias por su visita a los estudios de RPP. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, conversamos de inmediato con el señor Javier Vargas Guimaray, presidente de la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, ARMAP. Hay un tema muy importante con relación a los restauradores marinos y afines, los emprendedores, porque recordemos que en el Congreso se aprobó, en la Comisión de Economía específicamente, un proyecto de ley que reduce el IGB del 18 al 8% en los próximos 3 años.